Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Qué gusto poder compartir una vez más con ustedes un tiempo especial de refrigerio que viene de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Señor y Rey es bueno, es maravilloso. Su fidelidad es eterna. Sus principios son fundamentales para la vida de todo ser humano. Así que vamos a continuar con el tema Principios del Reino en su parte número 3. Y hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Dios que opera en la santidad. Tomamos como lectura bíblica 1 de Pedro capítulo 1, verso 13 al 16, que dice de la siguiente manera: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Siempre nos inspira, siempre nos instruye, nos corrige, nos enseña y nos perfecciona. Es lo que dice, Señor, tu palabra, que es útil, Rey del cielo, para levantar, preparar, instruir, para corregir, para hacer que tus hijos, tu iglesia, tu pueblo, esté plenamente preparada en todo lo que tú deseas. Gracias, Rey del cielo, por amarnos, y permítenos en esta hora poder ser guiados por tu Espíritu, Rey del cielo, y poder, Señor, compartir la palabra conforme a tu propósito, conforme a lo que tú quieres. En el nombre de Jesucristo así se ha sellado. Amén y amén. Muy bien. Hoy quiero hablar acerca de la justicia operando en la santidad. Este tema es fundamental. Así como hay cosas que están íntimamente ligadas y la una de la otra no se puede desprender, como la fe y la obediencia. Si hay fe, tiene que haber obediencia. Así como la incredulidad y la desobediencia. La justicia está ligada a la santidad. En el tema anterior, en la parte número 2 de Principios del Reino, hablamos de que la justicia del Padre manifiesta su carácter y su naturaleza. La parte del carácter representa la justicia, la parte de la naturaleza representa la santidad de Dios. Por lo tanto, es fundamental e importante entender que la manera en que cumplimos la justicia divina es viviendo una vida de santidad, de rectitud, de obediencia a su palabra. ¿De dónde viene esta palabra santidad? La palabra santidad viene del verbo kadash, que significa ser santo, consagrar, apartar para sí mismo, significa santificar. Esta palabra kadash viene de kadosh. Kadosh es la palabra que significa santo y es el título oficial que tiene relación con la santidad del Dios viviente. O sea, Kadosh hace referencia exclusiva a la naturaleza santa, a la santidad del eterno Dios, nuestro Abba Kadosh. Por eso la expresión en hebreo Abba Kadosh, Padre Santo, o Rey del cielo santo, o Señor santo, Adonai Kadosh. Entonces se combina de esta manera. Pero para hablar acerca de lo que representa la aplicación de esta santidad a la humanidad o al género humano, se utiliza el verbo kadash, que significa consagrar, apartar para sí mismo o santificar. En este sentido, santificar significa dedicar a alguien, consagrarlo, así como Ana consagró a Samuel, así como Juan el Bautista fue consagrado y presentado para cumplir propósitos eternos. Por eso es que el acto de santificar significa sellar
para poder cumplir un propósito eterno. O sea, la santidad significa en este caso que la presencia del Espíritu de Dios viene sobre alguien y sella la vida de esa persona para cumplir propósitos. La vida del Espíritu vino sobre Samuel, la vida del Espíritu vino sobre José, vino sobre Daniel, vino sobre David, sobre los hombres de Dios que marcaron en la Biblia los propósitos extraordinarios del Dios viviente en todas las historias que en el Antiguo Testamento se hacen referencia. En este sentido, el cristiano es sellado. Para expresar el sello de la santidad de Dios se utiliza la palabra hebrea kadashim. Y esta palabra kadashim significa esta palabra kadashim significa alguien que ha sido santificado, purificado o limpiado en la sangre inmaculada del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que ahora esta persona tiene un acceso a una relación personal, especial con Yahweh nuestro Elohim, a fin de que el hombre pueda conocer al Dios viviente, su naturaleza, su esencia, su carácter y todo lo que el Eterno demanda de su pueblo o para su pueblo. Muy bien, a través de esta verdad revelada de la santidad, el Padre revela al hombre un mensaje acerca de sí mismo, acerca de su santidad, acerca de su justicia, acerca de su voluntad, acerca del plan perfecto que Él tuvo desde el principio. El Padre muestra quién es Él, lo que Él ha hecho, qué está haciendo ahora y qué es lo que va a hacer o lo que quiere hacer con el hombre, o lo que Él quiere que el hombre haga. Es extraordinario porque aquí se encierra la eternidad del Padre. El Padre que ha hecho, que está haciendo, que sigue haciendo y que en esta generación sigue obrando, depositando en la iglesia la santidad del Cristo viviente para que la iglesia pueda vivir en esa atmósfera de bendición, en esa atmósfera de justicia, y que de esta manera se pueda cumplir a través de la iglesia el propósito eterno marcado para todos. En otras palabras, podríamos decir que a través de esta frase, la justicia opera en la santidad, el Padre Eterno quiere llegar al hombre para que la vida del hombre tenga un sentido y un propósito específico, para que el hombre entienda que fue creado por el Eterno y por lo tanto se debe a Él. Debe ser consagrado para el plan y el propósito, el diseño que el Señor ha hecho o establecido para nosotros desde la eternidad. Por eso cuando leímos Primera de Pedro, capítulo 1, encontramos allí la demanda del Padre. Sed santos porque yo soy santo. Y el contexto afirma en todas las formas de vivir, o sea, en todas las áreas de la vida del ser humano, el hombre tiene que ser santo. En su vida personal tiene que ser un hombre correcto, justo. En su vida matrimonial tiene que ser fiel y leal a la esposa con la que el Señor le ha permitido vivir. Tiene que ser justo y correcto en todas sus acciones. Tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro. Todo lo que la palabra de Dios ordena como principios eternos para vida y conducta tienen que ser aplicados y vividos por el hombre. Todo lo que el Señor prohíbe en su palabra tiene que ser alejado y desechado de la vida del hombre, porque así lo establece el Eterno desde su eternidad. Muy bien. Por la justicia de Yeshua, nuestro Rey Elohim, la iglesia, los que hemos sido santificados en la sangre del Cordero, hemos sido o recibido de Él limpieza, purificación. Como dije,
La palabra Kadashim significa alguien que ha sido santificado y purificado. Es lo mismo que decir, en la sangre de Jesucristo hemos sido santificados. Por lo tanto, si hemos sido santificados y hay un sello de santidad sobre nuestra vida, corresponde entonces a cada hijo de Dios vivir conforme a lo que ahora somos en Yeshua, el Cristo viviente. Somos su iglesia, somos su pueblo. Somos los que en su amor hemos sido santificados y justificados, presentados justos delante del Padre. Y lo más correcto es que aprendamos a vivir en la santidad y en la justicia que Él requiere. Como está escrito en su palabra, sin santidad nadie puede ver al Señor. Y esta palabra, ver en este sentido, se puede expresar como agradar. Lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, sin santidad es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo hombre determine en su vida consagrarse al Señor y vivir solo para Él. La santidad de Dios, en este sentido, es el atributo más resaltado del Eterno en toda la extensión de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es la cualidad o el atributo del Dios viviente más resaltado, es lo que más se repite. Por lo tanto, entendemos que lo primero que el Eterno también le revela al hombre cuando Él llama a alguien o escoge a alguien, esa es su santidad. O sea, lo primero que el Eterno hace cuando llama a alguien es revelarle su santidad, porque sin santidad es imposible poder relacionarnos con Él, porque la santidad nos conecta con el Espíritu Santo de Dios. La santidad o la consagración o la dedicación nos permite entrar en una relación de dimensiones sobrenaturales con el Dios viviente. Por eso es que es importante y fundamental que nosotros entendamos este llamado de santidad del Dios viviente hacia cada uno de nosotros. Lo primero que el Señor le enseña o revela a todo aquel que llama es su santidad. Quiero poner dos ejemplos porque hay muchísimos en la Biblia. El primer ejemplo que quiero considerar es el ejemplo del llamado de Moisés, allá en el monte Horeb, donde la zarza ardía y no se quemaba. Y eso llamó la atención de Moisés. Dice Éxodo capítulo 3, verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. O sea, salió una voz de en medio de la zarza. ¿Qué dijo? Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo la voz: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Extraordinario. Lo primero que le dice el Señor es: detente, Moisés, no te acerques, porque el lugar donde tú estás pisando es tierra santa. Por lo tanto, quita el calzado de tu pie. ¿Sabe lo que significa quitarse el calzado del pie? Significa que se debe respetar aquel que habita o que vive en ese lugar, o aquel que está en ese lugar manifestado. En este caso, la zarza ardía por la presencia infinita, gloriosa del Dios viviente que se había manifestado o revelado. Y por lo tanto, como Dios es santo y extremadamente santo, el lugar donde Él apareció a Moisés prácticamente se cubrió de su santidad. Entonces todo ese lugar, todo lo que el Señor toca, todo lo que el Señor, en lo que el Señor envuelve, todo lo que el Señor abraza, Él lo santifica con su santidad. Entonces en ese acto Él estaba santificando la vida de Moisés.
Y Moisés, al quitar el calzado de su pie, estaba realizando un acto profético en donde Moisés estaba reconociendo que el Señor que está en ese lugar merece respeto, merece consideración, que el que habita en ese lugar es digno de honor y de alabanza. Dos cosas hizo Moisés: quitó el calzado de su pie, que significa respeto, y cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, de mirar la santidad de Dios y poder vivir. Tuvo miedo, tuvo temor, porque él sabía su condición y estaba teniendo una revelación de la santidad del Dios viviente. Extraordinario. Lo primero que el Señor revela a quien Él llama es su santidad. Y si revela su santidad, en primer lugar, es porque el llamado que Él hace también es santo. Recuerde que Moisés estuvo en el monte Sinaí, recibió las leyes, y después que la gloria del Dios viviente se manifestó a él, cuando pudo ver a través de la hendidura de la peña la gloria del viviente, el rostro de Moisés cambió, sus cabellos cambiaron. Había una luz esplendorosa como la del sol del mediodía que salía de su rostro, y los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés, y él tuvo que cubrir su rostro con un velo para poder conversar con él. Extraordinario. El Señor revistió a Moisés de su santidad y de la manifestación de su gloria. Lo primero que hace el Señor cuando llama a alguien es santificarlo, es purificarlo, es manifestar su naturaleza santa. Esto es glorioso en verdad. El segundo ejemplo que quiero tocar es el de el profeta Isaías, en la visión del llamado de Isaías capítulo 6, que dice así: y el uno y al otro daba voces, hablando de los ángeles, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, la misma expresión que Moisés, porque siendo hombre inmundo de labios impuros y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí, dijo Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Glorioso, extraordinaria la visión de Isaías. Dos cosas: Isaías sabía su condición, la condición de su pueblo que estaban en pecado, y él dijo al ver esta visión: estoy muerto. ¿Cuál era la visión? La visión era el trono del Padre, el Hijo a la diestra, y los ángeles rodeando el trono del Padre, declarando: santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria de Dios, o sea, la santidad de Dios. Lo mismo que Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan es ascendido en espíritu al cielo y escucha que hay ángeles, querubines, serafines y ángeles tronos adorando alrededor del trono del Padre, y todos proclaman la misma expresión: santo, santo, santo. Proclaman la santidad del Dios viviente. Es extraordinario. Ahora dice que un ángel sacó dos carbones encendidos tomados del altar con unas tenazas, y le tocó los labios, y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hay una visión profética en el libro de Apocalipsis capítulo 8, verso del 1 al 5, donde habla del trono del Padre y de un gran altar de oro que representa la figura del Cristo viviente como el intercesor, como el adorador perfecto y como la misma perfecta adoración. La oración de los santos en la tierra se une porque es recogida en una copa de oro, y a esa copa de oro le es añadido carbones encendidos que se sacan del altar
El carbón encendido representa la vida del viviente, la vida del Cristo que vive por los siglos de los siglos. Y entonces las oraciones representan a la iglesia. Es la misma expresión. En este caso, Isaías es santificado porque los carbones tocaron los labios de Isaías. En el otro caso, los carbones fueron depositados en la copa de oro. Y el Señor santifica a su iglesia, a la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Todo lo que hace el Señor es santificar. Lo primero que hace cuando llama es santificar. Por eso es que Pablo escribe en el libro de Efesios capítulo 5, del verso 20, 22, 23 en adelante, acerca de la manera como él mismo, a través del derramamiento de su sangre, a través de su sacrificio perfecto, él santifica a su amada iglesia. Él santifica a la esposa del Cordero. Él hace que su esposa sea sin mancha y sin arruga. Él santifica a la iglesia cuando manifiesta la santidad de la sangre redentiva del Cordero Santo de Dios. Por eso es que en todo lo que la Biblia hace referencia al llamado, lo hace manifestando primeramente la santidad o la santificación de aquel a quien llama. Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a la iglesia. Y siempre en los pasajes que hemos visto dice que lo primero que hace es santificar. La justicia del Dios viviente siempre se manifestará sobre todo aquel que hace justicia, sobre todo aquel que desea agradar a Dios y vivir en las más altas normas de vida, de consagración, de dedicación, haciéndolo justo, recto y santo ante el Señor. La justicia de Dios se manifestó sobre Daniel, un hombre justo. Por lo tanto, creo que vivir en la santidad que el Padre quiere nos protege a nosotros de todo mal, nos hace victoriosos, más que vencedores, hace visible y cercana la presencia y la protección divina. Cuando Daniel estaba en el pozo de los leones, capítulo 6, verso 22 del libro de Daniel, dice allí: Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fueron las palabras de Daniel. Un ángel del Señor cerró la boca de los leones. En otras palabras, la obediencia de Daniel, la justicia, la rectitud del corazón de Daniel hizo que el mismo Dios viviente enviara un ángel para proteger su integridad. Lo mismo que pasó con los 3 jóvenes israelitas en el horno de fuego. La integridad, la justicia, el permanecer fiel a Dios, el no caer en pecados de idolatría, en no caer en costumbres paganas, sino que se mantuvieron fieles a los principios eternos y al llamado eterno de Dios. Y ellos prefirieron ser fiel a Dios antes que violar sus principios de santidad y de justicia y adorar a un ídolo. Ellos prefirieron seguir adorando al Dios viviente, aunque esto les costara la vida. Y el Señor protegió a los 3 jóvenes israelitas en el horno de fuego. El fuego no los quemó, porque la santidad del Dios viviente los protegió. Esto es glorioso y extraordinario. Cuando una persona es justa y correcta, el Señor te protege, el Señor te guarda, el Señor te bendice, el Señor te prospera. Cuando una persona vive en las más altas normas de rectitud, de honestidad, de integridad, de fidelidad a los pactos con el Dios viviente es fiel a ese pacto, mantiene firmes sus promesas y cumple cada una de sus promesas sobre sus hijos. Yo quiero concluir en este refrigerio espiritual que viene de la presencia de nuestro Dios, considerando algunos versículos bíblicos que menciona Pablo y que hacen referencia al hecho de que la obediencia es fundamental para que la justicia del Dios viviente se cumpla sobre nosotros. De la misma manera, como hablamos en el tema anterior, fue fundamental que Jesucristo cumpliera toda justicia en fe y obediencia al Dios viviente, en integridad.
es la misma demanda para la iglesia hoy y para todos los hombres, que aprendamos a vivir en la justicia, en la integridad, en la santidad, en la consagración al Dios viviente como Él lo demanda. Dice Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán pecó, desobedeció los principios eternos de Dios. Como consecuencia vino la muerte, la enfermedad, la ruptura en la relación entre Adán y Dios. Mas por la obediencia del segundo Adán, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, fuimos ahora en Él constituidos justos por el derramamiento de su sangre. Su sangre nos hace justos delante del Padre. Es glorioso. Por la obediencia de Yeshua, nosotros hemos sido constituidos justos, no por nuestra justicia, no porque seamos los mejores o los champions, no por el apellido que tengamos o la profesión que tengamos, no, sino por el hecho de que hemos sido justificados en el poder de su sangre. La obediencia de Yeshua al ir y morir en aquella cruz del Calvario hizo posible que ahora en Él los que nos hemos acercado a Él somos llamados justos delante del Padre. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? O sea, el hombre tiene que elegir y escoger entre ser esclavo del pecado o romper las cadenas de esclavitud hacia el pecado y volverse en obediencia plena al Rey de Reyes en la justicia del Cristo viviente. Es clarísima la palabra de Dios. A los hombres le quedan dos cosas: seguir viviendo como esclavos en delitos y pecados, en desobediencias ajenos y rechazando la palabra de Dios que llama y que toca la puerta todo el tiempo de los seres humanos, o abrir la puerta del corazón y obedecer al Dios de justicia, empezando a caminar en obediencia para cumplir toda justicia como el Dios viviente lo demanda. Romanos capítulo 16, verso 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer que el Dios de paz ponga bajo nuestros pies o aplaste a Satanás o Hasatán, como es su nombre original, bajo nuestros pies? La obediencia, que ha venido a ser notoria, o sea, ha venido a ser un testimonio público. Pablo dice, estos hermanos tienen un testimonio glorioso de obediencia y de rectitud, por lo tanto el Señor pondrá al enemigo bajo sus pies. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice el Señor que cuando la obediencia de la iglesia, del pueblo de Dios, sea perfecta, entonces esa es la manera como se lleva cautivo todo pensamiento, toda rebelión, toda iniquidad, toda maldad, todo operar de las tinieblas, todo lo que las tinieblas ha producido en la vida de los seres humanos se destruye en el poder de la santidad que Dios imparte sobre la vida de su iglesia, su pueblo, o sobre la vida de todo aquel que viene a Él rendido a sus pies. Es nuestra obediencia perfecta lo que hace que el enemigo sea destruido, que la enfermedad sea destruida, que el poder de las tinieblas sea quebrantado.
Así como la santidad del Eterno, que es luz, como dice la palabra, que disipa todas tinieblas. Asimismo, esa santidad del Eterno, que es luz, destruye la iniquidad, destruye la maldad, destruye el pecado. La visión que tuvo Moisés, el Señor le dijo: no te acerques, porque el lugar que pisa es santo. Porque en el corazón de Moisés había todavía dolor, amargura, y tenía que ser sanado. Y lo primero que hace el Señor es sanarlo, porque le dice: mete la mano en tu costado a nivel del corazón. Y cuando la sacó leprosa. La volvió a meter y la sacó limpia como la piel de un bebé. Entonces el Señor había sanado, había santificado, había destruido la lepra, había destruido el pecado en la santidad. O sea, la santidad del Dios viviente destruyó el pecado y la maldad. Y esa santidad está ahora en la vida de su Hijo amado, Yeshua. Bueno, siempre ha estado en él. Su Hijo Yeshua, cuando vino como hombre, hijo de hombre, vivió sin pecado, sin mancha. El Cordero Inmaculado fue sacrificado sin mancha. Entonces esto quiere decir que fue por la santidad de Yeshua que las tinieblas no lo pudieron tocar, que las tinieblas no pudieron destruirlo. Fue por la santidad de Yeshua que cuando estuvo en los lugares más profundos de la tierra, el Seol, el Hades y el Abadón, la muerte no lo pudo tocar, la muerte no lo pudo retener, porque la santidad del Dios viviente estaba en él, porque su justicia, su consagración, dedicación y su vida impecable, sin mancha, lo guardó y lo protegió. O sea que fue la santidad que habitó en Yeshua, esa santidad que lo llevó a vivir una vida sin mancha, sin pecados, sin errores, tentado en todo, pero sin pecar, dice las Sagradas Escrituras. Fue esa santidad que operó en la justicia de Yeshua para limpiar, purificar, santificar y destruir toda obra de pecado. Por eso, como dice la Biblia, que el aguijón de la muerte es el pecado. Y ese aguijón estaba en la naturaleza humana. Su vida, la vida de santidad de Yeshua, destruyó el poder de la muerte y destruyó el aguijón de la muerte, que es el pecado. Por eso que el apóstol Pablo expresa en una manera de grito de victoria: sórbida o destruida es la muerte en la victoria del Cristo viviente. Y sigue expresando: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria? Es la santidad, o fue la santidad, la vida inmaculada de Yeshua, la que destruyó a las tinieblas. Y cuando murió, se selló, porque era necesario que Yeshua muriera para poder descender al sepulcro, al Hades o al Abadón, y desde ese lugar donde fue asignado para las tinieblas, de allí dar testimonio de su luz, de allí dar testimonio de su santidad, de allí dar testimonio de su justicia, para después resucitar conforme a lo que está escrito y sentarse a la diestra del Dios y Padre para siempre. Gloriosa, extraordinaria esta palabra del Dios viviente. Sórbida es la muerte, destruida es la muerte en la victoria del Cristo viviente. Destruida es la muerte, destruida es las consecuencias de la muerte, el pecado, la enfermedad, el dolor, la amargura, la maldición. Todo fue destruido en el poder de la resurrección de Jesucristo, en el poder de su santidad, en el poder de su justicia. Pablo señala que la santidad equivale a una limpia conciencia, equivale a las expresiones de un corazón puro, equivale a la fidelidad a su palabra, a la obediencia perfecta. El mismo santo y soberano Dios, nuestro Abacados, así lo establece. La santidad del Eterno estaba en José, por eso José fue victorioso. Estaba en Daniel, por eso fue protegido. Estaba en los 3 jóvenes de Israel,
que fueron librados del horno de fuego, que fueron librados de la muerte. La santidad del Padre está en su Hijo Yeshua. Ahora la santidad del Padre está en su iglesia manifestada por medio de la sangre justa y bendita del Cristo viviente, para hacer a la iglesia victoriosa, más que vencedor por su nombre. Vivir en la santidad del Eterno trae recompensas de favor, de gloria y de justicia del Padre. Cuando alguien vive en la santidad de Dios, es amado por el Padre de una manera especial, es liberado, es protegido, es provisto, es llamado a propósitos grandes y gloriosos. Hay recompensas extraordinarias y poderosas en este nivel de santidad que el Señor llama a la iglesia. Por lo tanto, es importante que nosotros entremos en este plan divino y busquemos al Señor, viviendo una vida justa, atendiendo al llamado santo, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, donde leímos como base. Santos en toda vuestra manera de vivir, ser consagrados y santos en el matrimonio, ser justos, no romper el pacto matrimonial siendo fiel a tu esposa o a tu esposo, honrando, bendiciendo y proveyendo para los hijos. Ser justos con el Señor, contribuyendo con todo lo que el Señor pide y demanda de nosotros en vida, en santidad, en consagración, en finanzas, conforme a lo que el Señor ha determinado en su palabra. Debemos ser santos con Dios en todas las áreas de nuestra vida, en el área familiar, en el área de trabajo, en el área económica, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser fieles a Dios. Ese es el llamado del Eterno para la iglesia hoy y para todos los hombres, que trae recompensas infinitas del Padre y la vida eterna en lo posterior. Es glorioso esto, maravilloso. Su palabra es extraordinaria. La justicia del Padre opera en la santidad. Cuando tomamos la determinación de agradarlo, de obedecerlo, de cumplir con sus mandamientos, el Padre nos levanta en su victoria, en la victoria de Yeshua HaMashiach, el Cristo viviente. Es extraordinario. Siento en mi corazón mucha alegría, una profunda presencia del Dios viviente. Padre, yo en este momento, Señor, bajo esta unción, oro a favor de tus hijos y declaro, Señor, que hay una impartición de tu santidad hoy sobre ellos. Padre, en esta unción, bajo esta unción de tu santidad, yo declaro que carbones encendidos empiezan a pasar por los labios de tus hijos. Declaro, Señor, que carbones encendidos empiezan a ser depositados en la copa de oro, que es la adoración, donde están contenidas la oración de tu pueblo, la oración de tus hijos. Señor, allí donde tus hijos están escuchando este mensaje, allí donde tus hijos están orando, declaro que carbones encendidos, que ángeles derraman unción sobre ellos, que ángeles derraman su unción sobre ellos. Aleluya. Yo estoy viendo por el Espíritu ángeles que están derramando un líquido color dorado, como un oro líquido. Están derramando sobre la cabeza de los hijos de Dios, de la iglesia ahora. Hay un derramar de la gloria del Dios viviente sobre ti, sobre tu vida. Un derramar extraordinario. El Padre te está sellando, el Padre te está santificando ahora. El Padre está rompiendo la enfermedad, rompiendo la maldad, rompiendo el pecado, quebrantando y destruyendo las obras de las tinieblas. Oh Santo Rey, hay una unción poderosa que te está invistiendo, que te está cubriendo, que te está empoderando, que te está llenando de su favor y de su gloria. Una fuente inagotable de la santidad del Dios viviente. Rababaye, es poderoso.
El Señor está obrando en ti de una manera gloriosa, iglesia. Está derramando de su santidad para que puedas vivir y caminar conforme al llamado y al propósito eterno del Dios viviente. Allí donde tú estás, adora al Señor, adóralo, adóralo, porque hay una atmósfera gloriosa en este momento, adóralo. Bendice al Rey, exáltalo. Porque el Señor está sanando tu corazón. Pon tu mano ahí en el pecho, así como Moisés lo hizo. Pon tu mano allí, vas a hacer un acto profético. Vas a poner tu mano y después la vas a sacar. Como si estuvieras arrancando algo de tu corazón, de tu interior. Cuando te dé la orden, tú lo vas a hacer y ahí el Señor estará arrancando amarguras, dolor, frustración. Estará arrancando todo tipo de abandono, de rechazo, porque veo que hay dolor, que hay rechazo, que hay heridas profundas en el corazón. Hay venganza. Ahora pon tu mano en el corazón, allí donde tú estás. Cuando te dé la orden, tú sacas tu mano como si estuvieras arrancando algo. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Rey, yo declaro que por la santidad del Cristo viviente, por el poder de la justicia del Cristo viviente, Señor, todo dolor, amargura, pecado, venganza, deseo de venganza, es arrancado y quitado ahora. Padre, yo declaro que esa idea suicida es arrancada del corazón. El Señor me está diciendo que hay personas que están escuchando este mensaje, que han querido suicidarse, que hay una idea suicida en el corazón. Pero ahora mismo el Señor está arrancando de tu corazón esa idea. Está siendo destruida esa idea. Porque el Padre tiene un plan, un propósito y un diseño para tu vida. Ahora mismo, en el nombre de Yeshua, arranco esa idea. Es destruida. La santidad del Dios viviente recubre tu ser y todo lo pecaminoso, toda obra de las tinieblas que te ha estado rodeando, desaparece, es destruida. Porque la santidad es luz y la luz disipa las tinieblas. Toda tiniebla tiene que huir porque la santidad del Dios viviente es extrema. Así se ha sellado. Recibe la sanidad, recibe la vida. Declaro que toda enfermedad tiene que huir de ti ahora. Pon tu mano allí donde tienes algún problema de enfermedad. Yo declaro que en el poder de la justicia de Yeshua HaMashiach, en el poder de la santidad de Yeshua, que venció al pecado y a la muerte y destruyó a la muerte, también destruyó los efectos nocivos de la muerte, que es la enfermedad. Por lo tanto, es destruida la enfermedad como agente de muerte por la santidad del Cristo viviente. Y allí donde tú estás, el Señor está invadiendo en el poder de su sangre tu cuerpo, y tu cuerpo está experimentando en este instante sanidad. Tu cuerpo se sana, tu corazón se sana, tu alma se sana, tu espíritu empieza a vivir. Hay sanidad en el poder de la sangre de Yeshua. Yo te declaro sano por su palabra, por su poder y por su autoridad. Aleluya, qué glorioso. Hay una unción poderosa. No sé qué necesidad tengas. Siento que hay personas que están angustiados por parientes o familiares que están enfermos. Escribe el nombre de ese pariente y de ese familiar que está enfermo en un papel, o proclámalo con tu mente, decláralo con tu boca. Y pon la mano, si tienes un papel a la mano y has escrito el nombre, pon tu mano allí donde has escrito ese nombre.
Si no tienes papel y ni lápiz a la mano, simplemente declara el nombre, fulano de tal. Y declara hoy conmigo, en el nombre de Jesucristo, por el poder de su justicia, por el poder de su santidad, por el poder de su sangre, yo declaro empieza a mencionar el nombre de la persona por la cual estás hoy orando y poniéndola ante el trono del Padre. Yo declaro que tal persona, tal familiar, declaro que las personas declaro que el nombre que está escrito en ese papel o que se ha invocado ahora, que se ha evocado ahora, recibe la sanidad, recibe la restauración en este momento. Hay una unción poderosa que es transmitida y que llega a este lugar. Como Jesús dijo cuando oró por el siervo del centurión, te sea hecho conforme a tu fe. Porque el centurión dijo, yo soy hombre de autoridad y sé que tú eres hombre de autoridad y no necesitas ir personalmente, solo di la palabra y mi siervo sanará en mi casa. Y así declaro hoy desde este lugar, desde esta plataforma, desde esta atmósfera de gloria, declaro poder para sanar, poder para sanar, poder para sanar, el poder del Dios viviente sanando tu vida, trayendo salud y bienestar. Santo Abacados, Rey del cielo, tu poder sobrenatural es manifestado, Señor. Declaro milagros, prodigios, maravillas en el poder de tu nombre, porque la santidad y tu justicia, Señor, es lo que nos presenta santos y justos delante del Padre. Por lo tanto, Señor, toda persona que es capaz de creer puede recibir de ti, Señor, un milagro hoy. Así sea sellado. Qué gloriosa la unción del Dios viviente. Es algo que te empodera, es algo que hace que tu corazón se acelere, que hace que dentro de ti experimentes un gozo, una alegría extraordinaria de saber que el Dios viviente te ama y que puede sanarte, puede liberarte, puede empoderarte, puede cubrirte con tu justicia, como cubrió a Daniel en el foso de los leones, como cubrió a los 3 jóvenes israelitas en el horno de fuego. Te puede cubrir de toda enfermedad, plaga, maldición, y eso tiene que huir de ti. Extraordinario. Si tú todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento oportuno. Repite conmigo allí donde tú estás. Señor Jesucristo, pido perdón por todos mis pecados. Tu palabra dice que tú eres santo. Y por lo tanto, Señor, te agrada lo que es justo, recto y verdadero. Yo hoy renuncio a todo pecado, a toda maldad, a toda inmundicia, a toda perversión, desviación, a toda idolatría. Y declaro, Señor, que tu santidad me cubre, me abraza, me protege, me lava. En la sangre del Cordero Inmaculado soy lavado, soy purificado. Y todo mi pasado queda atrás. Como está escrito, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Yeshua. Gracias, Señor. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Bendice mi vida, Señor, y ayúdame a vivir en la santidad que tú demandas para mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo y declaro que la justicia del Dios viviente empieza a fluir en ti. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer para que puedas recibir continuamente mensajes que subamos por medio de esta plataforma. Mensajes de bendición y de favor del Dios viviente. Mensajes que hablan de la justicia del Rey y de todo lo que el Padre puede hacer a tu favor. Si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de el móvil 0989 45 45 33
Puedes hacerlo a través del Facebook o correo electrónico rubendavidzm@hotmail.com. Haznos saber si tú has podido ser bendecido, has recibido un milagro de sanidad a través de esta palabra impartida hoy, porque sé que va a haber mucha gente que va a testificar de haber recibido un milagro del Dios viviente. Te bendigo y será hasta un nuevo tiempo de refrigerio que viene de su santísima presencia. A ti la gloria, Rey del cielo. Amén.